Hola, estamos con Hugo Covarrubias, el director de Bestia. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Ernesto? Bien, estamos aquí en su estudio donde está trabajando arduamente en los preparativos justamente para su nominación para los 94 premios de la Academia del Oscar. Su corto Bestia, recordemos, está nominado a Mejor Corto en la categoría Mejor Corto Animado. Aquí es donde tú has estado trabajando en este tiempo y donde básicamente acá en la estación Mapocho has hecho este corto, ¿no? Sí, bueno, acá en realidad hemos estado en varios espacios de la estación Mapocho y claro, acá por ejemplo hay distintas cosas. Acá tenemos un poco las cabezas que se ocuparon para el corto. Acá tenemos la expresión neutra, esta es la que más se ocupó en la mayoría del cortometraje, sobre todo en las escenas que ocurrían en la realidad. Acá tenemos algunos props, por ejemplo, acá está la radio, que también es una protagonista dentro de la historia. Y no sé, nosotros nos fuimos dando cuenta en el proceso que cada uno de estos props, de estas utilerías, significaba algo. Obviamente en términos de ambientación, para poder narrar la historia de mejor forma y situarnos dentro de una época, pero también en cuanto a lo simbólico. Por ejemplo, props como este, una loncherita como tipo botiquín antigua, donde están todos los medicamentos que ocupaban para sedar a las personas en los centros de tortura. Bestia narra la historia de una torturadora, claro, que justamente hace este aberrante trabajo en un centro de tortura y que en su tiempo libre la vemos conviviendo con su mascota, aparentemente en un mundo tranquilo, pero en verdad idílico, perfecto. Perfecto, pero ella en verdad la entrena justamente para torturar personas. Creo que al momento de estar fabricando una utilería, habían reflexiones de por medio. Era como que hoy que heavy que esta utilería que estamos fabricando sirvió para cubrir, por ejemplo, el ruido de una tortura, como por ejemplo la radio. Entonces la radio y el tocadisco, y finalmente le dieron el nombre a esta casa, La Venda Sexy. El corto parte un poco, las primeras escenas ocurren acá. Y en ese sentido tratamos de mostrar un poco esa tranquilidad, quizás, esa calidez hogareña que puede haber en una cocina. Quisimos también hacer una representación y ocupar este personaje como un dispositivo para hablar de un tema tan potente como la maldad y desde dónde viene, si es que esta maldad puede ser heredada o impuesta. La carne es carne real. Era muy importante quizás dejar algunos elementos reales y en este caso fue la carne, porque en el fondo era un mini elemento de realidad dentro de toda esta representación en miniatura, que en el fondo responde un poquito más a algo teatral. Vemos, por ejemplo, la grieta de este personaje. Podemos ver esta grieta, podemos ver el orificio y cómo esta grieta en el fondo también va narrando algo. Entonces, y estas cosas también fueron apareciendo de forma orgánica, porque cuando uno va realizando una obra en el proceso, uno también va reflexionando. Entonces, finalmente nos dimos cuenta que todo que nada estaba quedando de forma aleatoria, entonces todo tenía un significado. Y en ese sentido, esto está muy unido, por ejemplo, con la grieta que se hace en su casa, cuando ella se frustra en el fondo y golpea la mesa y vemos cómo en el fondo todo su mundo sufre un quiebre y una grieta también, que después obviamente termina en una frustración enorme y una presencia en el vacío de ella. Y eso representa también la grieta que hay en el país, la fractura que tenemos como país, que nos tiene divididos, que también hay una herida abierta. Entonces en el fondo no hay que tratar de escapar de esos lugares. Entonces lo que busca el corto también es que nosotros experimentemos estar dentro de esa oscuridad.
la importancia que les pasa también a nuestros compatriotas. En el fondo es como tratar no sé, tratar de que este tema dé que hablar en todo el mundo y que en el fondo nunca vuelva a ocurrir una cosa como la que ocurrió. Está bien condenar y establecer una serie de leyes al respecto, que en el fondo tengan que ver con el negacionismo, por ejemplo. Pero lo más importante es que antes de promulgar cualquiera de esas leyes tiene que haber una reflexión. Entonces creo que eso yo creo que es lo más importante. Creo que a nivel mundial se han generado esas reflexiones. Es como que hubiese quedado plasmado esto como si estuviera en una galería de arte en donde hay un grupo de personas también reflexionando acerca de la obra. Y las reflexiones yo creo que van a seguir, y a mí me gustaría mucho que pase eso, que las reflexiones sigan al pasar el tiempo, en torno a un trabajo que obviamente es una interpretación de una realidad y una interpretación reflexiva en este caso. Una interpretación artística y de ficción. Es un corto que sigue creciendo, un corto que se sigue transformando de alguna manera y metafóricamente hablando en un largo vivo. Te quiero agradecer, Hugo, por tu conversación, te deseamos todo el éxito y gracias por estar con nosotros hoy día y que sea lo mejor en el Oscar. Nos vemos. Muchas gracias. Tremenda entrevista de Ernesto Garrat al director de Bestias, Hugo Covarrubias, justo antes de emprender ya el viaje a Los Ángeles, porque tiene que estar presente este domingo en la premiación de los premios Oscar. Y la verdad es que mostraba todo el trabajo de esos props, ¿se llaman? Props, detalles, sí, de utilería. Es un trabajo inmenso, o sea... ¿Cuánto se demoró? En realidad, este corto lo estuvo haciendo 5 años. Y en la elaboración de cada prop se tomaba meses con su equipo de trabajo, unas 12 personas aproximadamente. Y está el nivel de detalles. Por ejemplo, la cocina, puedes ver detalles de oxidación que no se aprecian a simple vista. Pero la concepción que tiene Hugo de esto es como si fuera un set de teatro. Entonces, claro, todos los detalles tienen que estar a la vista. Todo, exacto. Impresionante. Y utilizó elementos reales como, por ejemplo, la carne. Exactamente. La carne es el único elemento real que ocupó. Todo lo demás está realmente como fingido o alterado, pero la carne tenía un simbolismo demasiado necesario para mostrar esa, digámoslo, bestialidad, esa carne cruda que comen los animales, porque en el fondo estamos dando forma y dimensión a una persona que se ha deshumanizado completamente, esa criminal sociópata que fue esta torturadora. Increíble el trabajo de este director, y tan joven además, sí, un hombre muy joven, tiene muchísimo futuro. Los treintañeros, bueno, tú sabes que entre los 20 y los 30 está el periodo de más genialidad del ser humano. Estamos todos nosotros donde fritos. Hay más innovación, más creatividad, más romper esquemas. Después uno empieza a vivir de los recuerdos. Logros de los recuerdos. Entre los 20 y los 30. Bueno, pero si Einstein, todos los músicos, cualquiera son... Pero puedo decir que salvo los escritores. Michael Haneke empezó a los 40, 50, yo empecé a escribir a los 40, 50, no estoy tan mal, no estoy tan mal. Hice la excepción. Mi amiga. Oye, ella, bueno, obviamente está inspirado en el caso de la mayor Olterok. Exactamente. Era una torturadora que pertenecía a la TICOMCAR, creo que exactamente. De Carabineros, la Dirección de Inteligencia de Carabineros. Solo por detalle de la vida, vivía a una cuadra de mi casa, o sea, media cuadra hasta Estrella Solitaria, ellos vivían en Coventry, y después media cuadra y estaba la casa de ella, y era un personaje raro cómo se vestía, raro cómo era, raro cómo se cortaba el pelo. Cuando caminaba por la calle producía miedo. Y los vecinos, la mayoría, se corría, o algunos pocos la saludaban, pero aún gente que era de derecha, que después era adherido al régimen militar, le generaba una cosa extraña. Recelo. Un personaje, sí, de miedo, de temor. Personaje curioso. Y lo interesante es que el corto asume esa posición y la Ingrid Olderock que vemos en pantalla es un personaje sin expresión. Lo que nos contaba Hugo en la nota durante la elaboración de la entrevista, todas las tomas que están en la realidad, si se fijan, no tienen expresión, y las tomas que están y en las escenas oníricas tienen algo de expresión y emoción, pero en general es una persona sin expresión, como neutralidad. Neutralidad tipo Aníbal Lecter, que no pestañea y te pone así en un estado de alerta, como dice Alejandro. Sí, qué importante cuando un director joven se lanza durante 5 años a hacer un trabajo de esta categoría para que volvamos a conversar
y volvamos a generar memoria y reflexión en torno al periodo probablemente más oscuro que ha vivido nuestro país. Me parece que el trabajo, y él lo dice al final de la entrevista, o sea, la reflexión, la conversación, el hacer memoria es muy, muy importante. Sí, Hugo Covarrubias también es alguien que viene haciendo este trabajo desde hace años. Él comenzó haciendo la fusión entre teatro y animación stop motion con Maleza, su matriz teatral. De hecho, todo lo que hace y ha hecho después, incluido Puerto Papel y también La Noche Boca Arriba, que es una adaptación impresionante que está liberada en YouTube del cuento de Julio Cortázar, tal vez uno de mis 2 cuentos favoritos de toda la vida. Es fabuloso, y lo que hace el Hugo es pensar, construir el relato y hacer que generalmente, como le digo a mis estudiantes de cine, la forma y el fondo tengan una coincidencia tal que la hace excepcional. Y este corto, si se fijan, es mudo. Nadie dice nada. Los quienes han tenido la oportunidad de verlo en Vimeo, pagando por supuesto, no compartiéndolo gratis, Muy bien. se han podido fijar en ese detalle. Y eso es el cine en estado puro, es un arte superior. Yo sinceramente espero que se gane el Oscar Hugo. ¿Tú le ves posibilidades? ¿Cómo Sí, está la muchísima. competencia? La competencia está rudísima porque la mayoría de los cortos pertenecen a personas ya más fogueadas, pertenecen Más consagradas. a consagrados. Por ejemplo, tenemos el corto de la misma compañía que hace Wallace y Gromit y que tiene la voz de Gillian Anderson, que dura media hora y está en Netflix, pero es un corto dedicado a los niños que se llama Robin Robin, que lo pueden ver en Netflix, en esa plataforma. Hay otro corto español también que también es muy bueno, pero vacío, es como Una bella sin alma. Hay uno ruso también súper interesante, y la competencia sí está difícil, pero creo que Hugo Covarrubias tiene muchas posibilidades con Bestia, y Chile tiene posibilidades con Bestia porque este es un corto hecho de animación para adultos que rescata la técnica del stop motion de una manera hermosa, que es muy sofisticado y que además toma un tema político de alta relevancia que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede entender y reaccionar con el horror que amerita esta historia. Sí, totalmente. Vamos a estar muy atentos el domingo en la edición 94 de los premios de la ¿El de la tercero Academia. sería? Tenemos Historia de un oso. La historia del oso, Una mujer fantástica. Una mujer fantástica, Y ahora sería el tenés tercero. en la 5ª nominación de Chile en la última década. También está, por supuesto, aunque no viene al caso, la nominación de Kristen Stewart, dirigida por un chileno, Pablo Larraín, Sí. en Spencer, que si se lo gana es como si fuera chileno. Así que Eso. Me gusta eso Estamos. que tenemos nosotros de siempre acercarnos un poquito Sí. al momento. Si la luna es nuestra, ¿cómo no va a poder ser el Oscar? Exactamente. No, toda la suerte para el equipo liderado por Hugo Covarrubias. Estamos seguros que les va a ir fantástico este domingo en el Oscar, y muy, muy merecido por el tremendo trabajo que hicieron. Gracias por venir a vernos, Ernesto. Muy lindo el lugar, además, y muy Preciosa linda la entrevista. conversación, muy abierta. En tan solo minutos nos trajiste el talento de Hugo Covarrubias, así que todo el éxito para él. Gracias por estar acá. muchas gracias, que estén bien. Hasta luego. Pausa. Pero antes un consejo. Mira,